Con Claro, ¿no? respecto a lo de los roles, la conclusión en términos formales, digamos técnicos, ha sido la misma. Es decir, han encontrado ustedes indicios de Indicios de responsabilidad delito. penal. Así es, efectivamente. Y eso es lo que hemos expuesto en nuestra denuncia constitucional. O sea, la conclusión es que la presidenta recibió esos relojes y esas joyas a cambio de otorgar privilegios y beneficios al gobernador regional de Ayacucho. Digamos, básicamente esa es la conclusión. Es la conclusión. Y está en nuestros estudios, finalmente, porque lo hemos buscado durante tiempo, el doctor Juan Carlos Villena, él es fiscal de la Nación. Bienvenido, muchas gracias por estar acá, fiscal. Muchas gracias, Nicolás. Estamos en un momento realmente crítico de amenaza frente a la independencia de poderes, y donde incluso, y yo no sé si estoy exagerando, corríjame usted si no comparte mi punto de vista, donde la propia democracia está amenazada. Usted, como fiscal de la Nación, ¿cuál es la percepción que tiene de lo que está pasando en el Perú? Efectivamente, yo creo que esto no ocurre de hace poco, sino hace varios meses, hace varios años incluso, ¿no? Porque la separación de poderes no se está dando, ¿no? Las instituciones constantemente han sido atacadas, vulneradas, limitadas en sus funciones, y eso ocurre con el Ministerio Público, ¿no? Y es por eso que nosotros hemos ejercido algunas acciones, hemos emitido pronunciamientos y hemos cuestionado determinadas leyes. Claro, pero empecemos por lo más grotesco, la propuesta del señor Valdemar Cerrón de que se cree algún mecanismo para que el Congreso de la República fiscalice la acción y las decisiones de jueces y fiscales. ¿Esto qué significaría en términos reales? Que desaparece es decir, que el Ministerio Público y el Poder Judicial pasan a ser instituciones que estarían de alguna manera sometidas al Poder Legislativo. Pero esa es la pretensión, ¿no? Es por eso que nos hemos pronunciado nosotros y creo que el Poder Judicial y otras instituciones, ¿no? Evidentemente esto desconocería las funciones de la Junta Nacional de Justicia, quien es el órgano encargado, ¿no?, de investigar justamente las inconductas funcionales de jueces y sobre todo de jueces y fiscales supremos, y además incluso del Ministerio Público que investiga, ¿no?, los delitos cometidos por magistrados y que en su momento, como lo hemos hecho, presenta denuncias constitucionales ante el Congreso de la República, y es en ese ámbito que tiene que discutirse las imputaciones de esa naturaleza, y de ser el caso, el Congreso emite una resolución acusatoria para que se encamine un proceso penal en contra de un juez o de un fiscal, si fuera el caso, ¿no? Pero debe respetarse. Y además hay la autoridad nacional, la autoridad de control del Ministerio Público, la autoridad de control del Poder Judicial, donde tienen que establecerse responsabilidades. Y no es el Congreso quien tiene que tener, pues precisamente, una comisión de esta naturaleza. Es decir, cuando uno escucha la opinión de muchísima gente que, o sea, incluso más allá de las ideologías con respecto a este punto, hay un concierto de opiniones en el sentido de que esto no puede proceder, pero en el Congreso puede pasar cualquier cosa, doctor Villena. ¿Qué pasa si aprueban esto? Efectivamente, ha habido, y ya sabemos, ¿no?, leyes que se han aprobado en la Comisión Permanente con muy pocos votos, u otras leyes que se aprueban sin el debido debate, por lo menos en la academia, con los especialistas o escuchando a los entes involucrados en el sistema de justicia, ¿no? Entonces, efectivamente, a veces pueden darse leyes como la que ya, y hemos nosotros, nos hemos pronunciado, hemos alertado sobre la ley que ya se aprobó en una primera votación y que sería objeto de una segunda votación muy pronto, la cual limitaría nuestras funciones y que indican que sería la Policía Nacional quien se encarga de la investigación preliminar. Cuando la Constitución dice, en el inciso cuarto del artículo 159, que es el Ministerio Público el que conduce la investigación del delito desde su inicio. Y permítame ahí, Nicolás, agregar algo, porque hemos escuchado, ¿no?, que se dice que quieren devolverle la investigación del delito a la Policía Nacional. La Policía Nacional nunca ha tenido la conducción de la investigación del delito con esta Constitución. ¿Qué decía la Constitución de 79? Corresponde al Ministerio Público vigilar e intervenir en la investigación del delito desde su etapa policial. Efectivamente, con la Constitución anterior, el Ministerio Público vigilaba la investigación que la policía hacía, pero claro, desde el artículo 166
de la Constitución del 93 la cosa cambió, ¿no es cierto? Sin duda. El 159 en nuestra Constitución actual dice que nosotros conducimos la investigación del delito desde su inicio. Y si hoy se le quiere encargar a la policía la investigación preliminar y que además dice el Ministerio Público investigará por intermedio de la policía, ya no vamos a realizar investigación preliminar. Ya estaríamos yendo en contra de esta norma constitucional. Ahora, acá hay una discusión. O sea, yo puedo, porque lo que preocupa es esto, ¿no? O sea, lo que interesa además a la ciudadanía es que la investigación se haga con eficiencia, con rapidez, Claro. con calidad técnica, y ahí hay una controversia si los fiscales están preparados para hacer investigaciones o son más bien los detectives los que... Ya. Eso yo creo que es una, digamos, controversia legítima. Lo que preocupa es que en una circunstancia como esta, donde estamos viendo que hasta el comandante general de la Policía Nacional se rinde a las presiones y a los requerimientos de la Presidenta de la República con respecto a investigaciones sobre ella. O sea, si la policía en estas circunstancias tuviera a cargo las investigaciones, simplemente por decisión política, si no les gusta como tal, ¿no es cierto?, coronel, como en el caso de Harvey Colchón, no les gusta cómo está haciendo la investigación, simplemente lo sacan y matan la investigación. O sea, a mí sinceramente ese me parece el riesgo, más allá de la legítima discusión sobre quién debe encabezar la investigación. Por eso en nuestro pronunciamiento decimos que la investigación se va a encargar de aprobarse esta ley del Ejecutivo. Porque ¿de quién depende la Policía Nacional? Del Ministerio del Interior. Y los últimos hechos que nos indican. Y además debemos tener presente, antes de la Constitución del 93, que nos encarga la conducción de la investigación del delito desde su inicio, qué grandes investigaciones se han hecho de altos funcionarios, donde estaba encargada la policía de hacer investigaciones preliminares. Es más bien a consecuencia de que el fiscal decide las investigaciones desde su inicio, en adelante se han hecho investigaciones importantes contra altos funcionarios. Cuando estaban investigados antes ministros, congresistas, presidentes, generales o cualquier alto funcionario. Nunca. O sea, lo que ustedes advierten, porque esto no es una opinión de usted como fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Esto es una opinión institucional, es decir, la opinión que usted está vertiendo en este momento es una opinión institucional del Ministerio Público. Sí. Y no solamente eso, el proyecto dice que en las investigaciones quienes van a hacer las pericias es solo la Policía Nacional del Perú, no ninguna otra institución. Solamente cuando la Policía Nacional del Perú no tenga insumos, no tenga peritos, puede hacerlo otra institución. Claro, pero ya, por entonces, eso yo insisto. A mí, si le soy sincero, doctor Villena, me parece que ha habido toda una controversia estos años y habían algunos temas en los que me parecía que los policías llevaban razón. El problema es que si tú no tienes una policía independiente del poder político, es decir, la investigación va a estar a cargo de la policía y de la fiscalía que no se meta, te corres el riesgo real, como lo estamos viviendo hoy, de que se manipule políticamente las investigaciones. Efectivamente. La policía y el Ministerio Público han venido trabajando y lo estamos haciendo en todos los distritos fiscales. No hay problemas con la Policía Nacional. Trabajamos con los comisarios, con los jefes, coroneles, comandantes de DINCRI. No tenemos problemas. Como ya he mencionado antes, puede haber omisiones, coordinaciones que se solucionan, que es natural en cualquier trabajo. Pero no tenemos problemas con ellos. Vivimos una crisis de inseguridad sin ninguna duda, ¿no es cierto? Pese a que hay quienes pretenden negar lo grave de la situación. Basta. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, doctor Villena? Porque encima nos echan la culpa a los periodistas, como si nosotros tuviéramos responsabilidad de la realidad que se está viviendo, ¿no? Cuando lo que estamos tratando de hacer es ayudar a que la realidad cambie, comenzando por reconocerla. Pero basta salir a la calle, a hablar a la gente. A mí mismo, señor fiscal de la Nación, me han robado el celular. Yo que tomo muchos cuidados y ando haciendo advertencias. O sea, igual, estoy en la lista de las víctimas como muchísimos peruanos, como la inmensa mayoría de peruanos. Entonces, a la hora que ya no se puede negar esta realidad, dice, no, todo está mal por culpa del Ministerio Público. Son los fiscales. La policía hace su chamba, pero los fiscales son los que tienen la culpa de que se libere delincuentes. Si se dan ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta organización, como se llama, One Family, acaban de liberar a la lideresa de One Family o uno. ¿No? Efectivamente, hay reproches, pero no son justificados. Yo voy a mencionar algo. El decreto legislativo 1585
Hay que revisarlo con detalle. Esto se dio el 22 de noviembre del 2023, semanas antes de que se dieran todos los sucesos de Villanueva y todo lo que pasó en el Ministerio Público. Por eso es que quizás no se le dio la atención debida. Este decreto legislativo está justamente determinado ¿a qué? El solo título de este decreto legislativo es para buscar el deshacinamiento, ¿no?, de los penales. Y este decreto legislativo dado por el Ejecutivo se da en razón a un fallo del Tribunal Constitucional, dice en el expediente 5436 del 2014, donde el Tribunal Constitucional declara un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en su capacidad de albergue, calidad de infraestructura e instalaciones sanitarias de salud. Ese fallo del Tribunal Constitucional se implementó con este decreto legislativo 1585. ¿Haciendo qué? ¿No? Y favoreciendo qué. Que, por ejemplo, la prisión preventiva que antes se requería 4 años de prognosis de pena, ahora sea 5. Que las penas efectivas que antes, si superaban 4 años de pena para imponerse, antes era suspendida 4, ahora puede ser hasta 8. O sea, un delito de corrupción no va a ser efectiva, nunca. Un delito de robo, por ejemplo, en grado de tentativa, cuando se les agarra infragante y quedó en grado de tentativa, se le reduce, según el acuerdo plenario del Poder Judicial también, a la mitad de la pena. ¿No? Es decir, si la pena para un robo es de 12 a 20 años, si es en tentativa le bajas a 6 a 10. La mitad. Y ahí reduces. Y si es con responsabilidad restringida, que normalmente son jóvenes quienes cometen estos delitos, y peor aún si son extranjeros y no tenemos siquiera sus antecedentes penales, entonces puede aplicarse una pena incluso a 4, 5, 6 años. Eso creo que ha sido un error, ¿no? Tenemos este decreto legislativo, tenemos este acuerdo plenario 1/2023 respecto a la determinación de la pena. Pero yo creo que acá no podemos estar reprochándonos unos a otros, sino que más bien tenemos que hacer un análisis. ¿Qué pasó con esta norma desde noviembre a la fecha? Porque resulta el acuerdo plenario y analizar las cifras y corregir lo que hay que corregir. El doctor Chávez Cotrina reclamaba sobre esto hace unos días acá mismo, ¿no? Diciendo, o sea, nos atacan por no aplicar, por ejemplo, prisiones preventivas, pero han cambiado la ley de la prisión preventiva de tal manera que hay montones de delincuentes que ahora no les podemos aplicar la prisión preventiva, pero no es una decisión de la Fiscalía. Es el marco jurídico que quienes se quejan han creado. Efectivamente, ¿cómo el fiscal va a pedir una prisión preventiva cuando el marco jurídico no te respalda? Y por supuesto, si lo hace, el juez va a denegarlo. Y después le vamos a atribuir responsabilidad o al juez o al fiscal. Cuando es el marco jurídico el que se ha... Pero eso es lo que uno no entiende, doctor Villegas. O sea, hay un consejo, ¿cómo se llama? El CONASEC famoso, el CONASEC, ¿no? Consejo Nacional de Seguridad. En una crisis de inseguridad que, sin exagerar, yo creo que se puede equiparar, guardando por supuesto la diferencia con lo que fue la guerra contra el terrorismo en términos de agobio y de daño que está causando al país, debería requerir que todas las instituciones que tienen la capacidad de intervenir en esta crisis, o sea, el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía, es decir, todas las instituciones, concerten acciones en función de un diagnóstico de lo que está pasando para que cada decisión que se tome vaya en esa dirección. Pero, por ejemplo, esta decisión, o sea, estamos agobiados con los delincuentes, ¿no es cierto? Con, por ejemplo, delincuentes jóvenes o con delitos que pueden ser considerados, entre comillas, menores, ¿no es cierto?, que tendrían penas de menos de 8 años. Y lo que estás haciendo es ablandando la legislación, o estás yendo en la dirección contraria. Sin duda. Pero, o sea, eso ni siquiera lo han discutido en el Consejo Nacional de Seguridad. Pero la situación actual es realmente muy grave. Debería convocarse a la brevedad posible una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Incluso en las regiones también, ¿no? Y compartir la información. Nosotros tenemos en el Ministerio Público el Observatorio de la Criminalidad, tenemos todas las cifras del último semestre, del último año, y analizarlas, ¿no? Ver si efectivamente podemos corregir esas normas, esa jurisprudencia, o hacer las coordinaciones que correspondan para solucionar. Porque ya no podemos estar reprochándonos, tenemos que tomar acciones ya.
¿no es cierto?, para corregir lo que se haya hecho, Claro, porque errores podemos haber tenido. No, claro, porque, por ejemplo, Javier Arévalo, el presidente de la Corte Suprema, decía, lo dijo hace tiempo, el tema de las unidades de flagrancia. Dijo, eso es una solución práctica. Es decir, creamos un espacio donde esté, ¿no es cierto?, la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia con los defensores de oficio, o sea, que se den todas las garantías para un proceso. El proceso es rápido e inmediato, y en horas, en el peor de los casos, en días ya sentenciaste. O lo metiste en la cárcel o lo libraste. Pero ¿qué requiere él? Decía, recursos y legislación para que esto sea una institución instalada. Bueno, ninguna de las dos cosas ha pasado. Lo que ocurre es que cuando hablamos de flagrancia y hablamos del proceso inmediato, es un proceso especial, ¿no? Este proceso especial tiene ciertos supuestos y uno de ellos es justamente que haya flagrancia. Porque cuando interviene alguien en flagrancia, tienes ahí los elementos de comisión suficientes para imputarle el delito y ser condenado inmediatamente. Pero lo que requieres es las pericias. Si encuentras a alguien con un arma, le incautas, tienes que hacer la pericia inmediatamente de absorción de que atómica. esta está operativa. Tiene que haber un perito balístico o como mínimo un perito armero para que el fiscal inmediatamente, dentro de las 48 horas, pueda incoar un proceso inmediato. Pedirle al juez, acá está señor con este sustento. Pero en las regiones, en las ciudades de más de 200.000, 300.000 habitantes, no hay peritos. ¿Cómo el fiscal hace ese requerimiento? No hay insumos, no hay... Y este proceso inmediato incluso es para delitos menores. Conducción en estado de ebriedad, tenencia de armas. ¿No? O sea, no hay peritos ni para eso. No hay peritos. Entonces, ¿cómo el fiscal lo hace? Y no solamente eso, ¿no? Si se expide una sentencia, ¿va a ser condenatoria, pena efectiva? ¿Con el marco que tenemos? Entonces, todo eso hay que por un lado analizarlo, todas ¿no? las dificultades logísticas, porque es cierto, ya la idea es muy buena de la unidad de flagrancia, pero si eso no va acompañado de los recursos para que realmente funcione, no vas a poder emitir sentencias, porque además tienes encima esta legislación que te restringe. Claro. O sea, lo capturaste, estaba en flagrancia, ¿no es cierto? Necesita la pericia para incoar el proceso. Y no hay la pericia. Pero en el caso que lo tengas, ya confirma, pero a ver un ratito, no puedes. No, la pena es, ¿no? Claro, pena suspendida hasta 8 años. Hasta 8 años, pena suspendida. Y se si acabó. es en flagrancia, hay tentativa. Y la tentativa se reduce a la mitad de la condena. Entonces se va a ir. Pero esas son las cosas. Pero esas son las cosas, doctor Villena, que deberían discutirse en el marco de este consejo. Es decir, claro, diseñar ahí la estrategia que tiene que ir. Otorgamiento de recursos, legislación, coordinación efectiva, es decir, todo lo que hay que hacer. Pero acá pasan las cosas y ustedes se enteran por qué, por los diarios, por el peruano. Claro. Se enteran de la decisión. Y hay que analizar la estadística, por ejemplo, de la aplicación de este decreto legislativo. Son 7, 8 meses. A ver, ¿cuál ha sido el resultado? ¿No? Y no para reprocharnos unos a otros, sino para darle solución, para proponer y analizar la estadística, sea que se necesite variar las normas, ¿no? Quizás también pueda variarse la jurisprudencia del Acuerdo Plenario del Poder Judicial, ¿no? Quizás el momento de implementar este fallo del Tribunal Constitucional que le mencionaba del 2014 no era el más oportuno en este momento, ¿no? Justamente cuando tenemos sí, claro. Ahora, la migración, la gran delincuencia. Lo que pasa, según el presidente del Consejo de Ministros, es que ustedes no son amigos. Si fueran amigos, todo sería distinto. No, eso no tiene que ver. Ya hemos dicho, nosotros no tenemos que ser amigos, pero por supuesto tampoco son nuestros enemigos. Por supuesto estamos dispuestos y hemos concurrido, por ejemplo, al Consejo de Reforma del Sistema de Justicia, que se dio una reunión los primeros días de enero y que no se han vuelto a dar hasta hoy ninguna otra reunión cuando hubo el compromiso de hacerlo en marzo, cuando hubo compromisos en el acta de otorgar los recursos. No se han dado. Hemos requerido un crédito adicional presupuestario en febrero. Vamos, septiembre. Si nos los dan en octubre o noviembre, ¿lo vamos a poder ejecutar? ¿O nos dirán no pueden gastar? ¿Y usted cree, doctor Villena, que eso tiene que ver con la firmeza con la que está actuando la Fiscalía en relación a investigaciones que comprometen hasta la presidenta Dina Boluarte? Es que esa es nuestra responsabilidad. El fiscal de la Nación le corresponde investigar a altos funcionarios. Y tenemos que hacerlo, porque si no, más bien incurrimos en responsabilidad.
No, el problema es que todo indica que eso tiene un precio y el precio es que no le van a dar por los recursos que necesitan. Tenemos que seguir Están trabajando castigados igual. por no ser amigos. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Tenemos que ir a la pausa. Y tenemos, como se dice, tela para cortar, porque a raíz del incidente con este capitán Junior Izquierdo y el material que ha entregado, estamos enfrentados a una situación muy grave, señor fiscal de la Nación. Porque ¿qué pasa si se acredita que la voz es realmente en el Chifa, es la de Juan José Santibáñez? Que realmente ahí dijo que el vehículo presidencial sirvió para organizar la fuga de Vladimir Cerrón cuando estaba cercado en la playa Mykonos, en Asia. Es decir, esto implicaría a la presidenta de la República en la protección del prófugo Vladimir Cerrón. Vamos a la pausa, porque una más, porque ya tiene otras la presidenta en su despacho. Vamos a regresar inmediatamente con el fiscal de la Nación. Son 8:29 de la mañana, estamos en Exitosa. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 Movistar. Regresamos. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. A partir de las 9 de la mañana hemos preparado un especial. Ya ustedes lo han vivido esta mañana, quienes siguen con afecto esta emisora. En el programa de Manuel Rosas hemos hablado de la crisis de la salud pública y de la encuesta que hemos realizado que hemos encargado a la Compañía Peruana de Investigación de Mercados, CPI, precisamente sobre esto, sobre la situación de la salud en el Perú. La realidad, no los cuentos que nos meten. Pero ahora estamos con el fiscal de la Nación, el doctor Juan Carlos Villena. Y yo le decía, doctor Villena, ¿cuál es la situación de la presidenta Dina Boluarte en este momento a nivel de la Fiscalía de la Nación? ¿Cuántas investigaciones tiene abiertas? Nosotros hemos presentado 2 denuncias constitucionales porque realizamos las investigaciones preliminares que nos corresponden realizar y hemos presentado la denuncia ante el Congreso de la República, el caso Rolex y el caso de las muertes por las protestas. Hay otras investigaciones también que se están tramitando. Hay unas que están concluyendo, otras que emitimos muchas resoluciones también de manera liminar, porque hay muchas denuncias que a veces no tienen ningún sustento, ¿no? Pero una vez que concluimos las investigaciones, emitimos nuestro pronunciamiento. Claro, pero eso ¿qué significa? Es decir, la presidenta, y esto felizmente se ha ido, digamos, encaminando de manera adecuada. La Constitución, por error, porque eso es algo que debería cambiarse, establece que el presidente o la presidenta de la República no pueden ser acusados durante su mandato. Y quedó claro que eso no excluye la posibilidad de que sean investigados, que es lo que usted, por ejemplo, ha hecho como fiscal de la Nación, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Esto pasa a manos del Congreso, pero la conclusión que la Fiscalía de la Nación, o la conclusión a la que ha llegado es que, por ejemplo, en el caso de las muertes ocurridas en diciembre del 22 y enero del 23, la presidenta tiene una responsabilidad penal. Claro, esa es nuestra conclusión. Cuando nosotros presentamos una denuncia constitucional, lo que estamos diciendo es que tenemos indicios de estos delitos y por eso lo presentamos al Congreso de la República. Lo que sucede es que cuando se trata de una presidenta o un presidente en funciones, no puede ser objeto de una resolución acusatoria del Congreso. Y es decir, eso no puede darse trámite respecto al presidente en funciones. ¿Y cuál es el estado de esa investigación con respecto a la presidencia, a la presidenta? No se puede avanzar hasta que el Congreso decida qué hacer. Bueno, el Congreso puede tomar las decisiones. Lo que no puede hacer es emitir una resolución acusatoria, pero puede archivar, pero puede debatirla, pero no emitir un pronunciamiento de fondo. O puede, si emite un pronunciamiento de fondo... Pero podría también considerar, de repente, no solo por un caso, por una acumulación de casos, que hay una causal de vacancia por incapacidad moral, que es un concepto tan genérico que es otro asunto que habría que cambiar en la Constitución. No han cambiado la Constitución y no han cambiado cosas trascendentales, ¿no? Claro, ese es en realidad un aspecto político que nosotros evitamos Ahora, pronunciar. Con respecto a lo de los Rolex, la conclusión en términos formales, digamos técnicos, ha sido la misma. Es decir, han encontrado ustedes indicios de responsabilidad penal. Así es, efectivamente, y eso es lo que hemos expuesto en nuestra denuncia constitucional. O sea, la conclusión es que la presidenta recibió esos relojes y esas joyas a cambio de otorgar privilegios y beneficios al gobernador regional de Ayacucho. Digamos, básicamente esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Así es. O sea, que si la presidenta fuera una ciudadana común,
en este momento ya estaría seguramente acusada, o la fórmula que ahora Claro, existe. no, lo ¿no? que corresponde es claro, es que los altos funcionarios, al igual que los magistrados, están sometidos a un proceso especial. A un alto funcionario no se le puede procesar, ¿no?, si es que no ha sido objeto de una evaluación en el Congreso, ¿no? Y el Congreso, cuando habilita que se continúe con el proceso penal, es cuando emite una resolución acusatoria. Y esa resolución la remite a la Fiscalía de la Nación, y el fiscal de la Nación formaliza la investigación preparatoria y lo deriva a otro fiscal supremo para que continúe esa investigación. Ahora, hay una investigación en curso que ha centrado la atención en los últimos días, que es la que tiene que ver con el caso de FICOP, de los policías de la DIVIAC y en particular del coronel Harvey Colchado. Y la conclusión de FICOP es que ha habido una instrumentalización desde el Ministerio del Interior de la Policía Nacional para afectar la labor de policías, afectar incluso instituciones de la policía con el objeto de proteger al hermano de la presidenta y a la propia presidenta de investigaciones llevadas a cabo en esta instancia del Ministerio Público. Y la conclusión es tan grave que ha abierto investigación sobre el comandante general de la Policía Nacional, el jefe de inspectoría de la Policía Nacional, el jefe de inteligencia. Es decir, estamos en una situación muy grave. Quienes tienen que hacerse cargo de la lucha por la inseguridad, contra la inseguridad, en este momento son objeto de una investigación que los podría llevar a la cárcel, si esto se acredita. Efectivamente, la investigación se viene realizando en esa instancia. Nos remiten a nosotros los informes correspondientes y vamos a estudiarlos, analizarlos también para determinar si es que hubiere alguna porque en el caso de Juan José Santibáñez, la policía ya no, el Ministerio Público no puede actuar más. Me refiero a las instancias superiores. Esto pasa a la Fiscalía de la Nación. Usted ya lo tiene, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos iniciado, como anuncié hace un momento o hace unas semanas, de que habíamos iniciado una investigación preliminar por delito de abuso de autoridad, ¿no? En ese momento, hace unas semanas. Sin tener los elementos que ahora está aportando. Sin estos elementos. Todos los elementos esos se evaluarán también, ¿no? Igualmente, lo que nos han entregado el dispositivo, se hará la pericia y a partir del resultado de la pericia se hará la evaluación que corresponde. Ahora, ¿la pericia qué tiene que acreditar? Primero, o sea, ya no hay discusión sobre que la reunión ocurrió. La discusión es, primero, si es la voz. Efectivamente, ¿no? La pericia tendrá que decir. Y de ahí sobre el contenido. Claro. Primero hay que determinar, ¿no?, si es la voz o no, y de ahí se determinará ya el contenido que relevancia tiene. El problema es que ahí no solamente se habla de Marcos y Fuentes, del periodista, ¿no es cierto? Y se habla bueno, una serie de hechos que tienen que ver con la interferencia sobre DIVIAC, sino se habla de un caso más que gravísimo. Porque lo que se ha hecho público como, digamos, y voy a ser muy preciso porque estamos todos amenazados, todos los periodistas estamos amenazados ahora de ser querellados, ¿no? La que se supone que es la voz de Juan José Santibáñez dice que en el cofre, es decir, que en el vehículo presidencial, fue retirado Vladimir Cerrón de la playa Míconos cuando estaba prácticamente cercado y a punto de ser capturado hace unos meses. Eso es muy grave, señor fiscal de la Nación, porque si se acredita que eso fuera verdad, o sea, así solo sea la afirmación, es la afirmación del ministro del Interior. O sea, eso es elemento más que suficiente para abrir otra investigación sobre la presidenta. Efectivamente, nosotros vamos a esperar primero el resultado de la pericia. Una vez obtenido ese resultado, de ser positivo, ya se analizará el contenido de esas declaraciones y si corresponde, iniciaremos las investigaciones que correspondan. Ahora, es que estamos en una situación que uno no puede creer, ¿no? Porque en el momento que necesitaríamos el concierto de todas las instituciones para juntos pegarle a la delincuencia, estamos en una confrontación donde el problema es que ustedes están haciendo lo que les toca, porque la otra posibilidad es mirar para el techo y tender la mano a ver si les dan presupuesto para hacer otras cosas, porque digamos es lo que aparentemente esperan de ustedes, ¿no? Que hagan la vista gorda. Eso no podemos hacerlo. Tenemos que cumplir, he dicho, nuestra obligación. Tenemos que hacerlo con recursos. O sea, no van a retroceder usted, y usted personalmente no va a retroceder en las decisiones que ha estado tomando. Con los recursos que tenemos que continuar. Si nos dan los recursos, por supuesto que es mucho mejor, ¿no? Tendremos mayor personal administrativo, tendremos peritos, personal de medicina legal, todo lo que se necesita, ¿no?
pero también están las normas que quieren aprobarse, que nos limitarían nuestras funciones, ¿no? Ahora, Entonces, existe todo eso, otro ¿no? tema es el del crimen organizado, ¿no? Es decir, este tema, porque ha habido una serie de decisiones. Por ejemplo, lo de la colaboración eficaz, donde en realidad, si uno piensa en perspectiva, la colaboración eficaz es un instrumento extraordinario, que lo que habría que hacer es mejorar, pero la legislación ha ido en el sentido de recortar el instrumento, o sea, quitarle filo a la colaboración eficaz, ponerle restricciones en el tiempo, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, todos esos mecanismos que deberían perfeccionarse, que por supuesto puede haber en algún caso que haya una aplicación indebida, que pueda cuestionarse, que haya defectos, que el juez haya cometido un error, que el fiscal también, es natural, en toda labor puede haber errores, puede haber deficiencias, pero pueden corregirse, sea con las leyes, sea con la jurisprudencia, pero como bien ha dicho, estamos retrocediendo, estamos flexibilizando toda la normatividad para perseguir el delito, y eso es grave. Y en el crimen organizado, el asunto es muy grave también, ¿no? O sea, se ha modificado la legislación sobre crimen organizado para favorecer a los acusados de crimen organizado. Es cierto. Lo que resulta grotesco es que los propios congresistas que han promovido y votado por esta ley han pedido luego acogerse a ella, ¿no? Es algo realmente que no se ha visto antes, ¿no? Si analizamos las 20 o 2, 3 décadas antes, esto no ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, hoy lo estamos enfrentando y felizmente hay jueces también que están emitiendo fallos muy importantes y fiscales que también están haciendo su trabajo bien, ¿no? Así es que todos tenemos que seguir en ese rumbo. Ahora, ha habido también ya a otro nivel todo un proceso con respecto a los relatores de Naciones Unidas en relación al tema de la actuación del Ministerio Público, en particular al caso del equipo Lavajato. Y ya se ha levantado, es decir, y el Estado peruano ha sido notificado, el Estado peruano ha recibido una comunicación llamándole la atención sobre la preocupación de Naciones Unidas sobre las presiones, o sea, lo que dice literalmente es los 3 relatores de Naciones Unidas de libertad de opinión, expresión, defensa de derechos humanos e independencia de magistrados han informado al Estado peruano sobre el registro que tienen del acoso judicial, la estigmatización, el hostigamiento, las amenazas y los ataques contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en las investigaciones que están llevando adelante por el caso Lavajato. Y esto es muy delicado, ¿no? Porque, digamos, hay gente que está tratando de quitarle valor a una crítica de esta naturaleza, ¿no? Pero es muy serio que desde afuera, desde Naciones Unidas, o sea, acá no estamos hablando ni siquiera de la OEA, ni una ONG, ¿no? A las que se está tratando de desacreditar, ¿no? Sino estamos hablando de Naciones Unidas. Las investigaciones contra altos funcionarios o gente que tiene mucho poder nunca son fáciles, ¿no? Y siempre ahí se pone en cuestión, ¿no? En juego la autonomía, la independencia, ¿no? De los fiscales, de las instituciones, del Ministerio Público, de aquellos que tienen que perseguir el delito, o de los jueces, ¿no? Es por eso que hace meses también hacía mención de que en las directrices de los fiscales, justamente las Naciones Unidas, ¿no? Llaman la atención a los países miembros a que adopten medidas que no sean eso, lo que se ha mencionado, ¿no? Que no hostiguen, que no persigan, que no están en constante amenaza a estos funcionarios y que se deje y que se les dé más bien todos los recursos para que hagan investigaciones debidas, observando el debido proceso, con diligencia, como corresponde hacerlo, ¿no? Pero lamentablemente no es extraño que ocurran esas cosas últimamente. Ahora, ¿qué hay que hacer, doctor Villena, para que los procesos, las investigaciones, se recorten en los plazos? Porque ya está claro, hay de lo que hemos hablado antes, que es la flagrancia, o sea, delitos cometidos que son normalmente los delitos callejeros, ¿no es cierto?, que se pueden capturar y castigar de manera inmediata. Pero hay otros procesos donde lamentablemente lo que ha ocurrido, porque ha ocurrido, es un abuso de la prisión preventiva. Es decir, hemos reemplazado el meter presa a la gente con prisión preventiva por procesos de investigación y de enjuiciamiento rápidos que terminen en una decisión definitiva.
¿no? No, ¿Qué hay que hacer para corregir esa situación? pero habría que analizar, ¿no? En otro momento también se hablaba de eso, en otro foro. Habría que ver, por ejemplo, analizar cuántos casos con prisión preventiva antes de estas modificaciones han terminado en absolución. Yo estoy seguro que por lo menos más del 90% han terminado en condenas. O sea, que era justificada Claro. la prisión preventiva. Claro, porque la defensa también participa. La defensa también entorpece las investigaciones, dilata las investigaciones. Y en muchos casos también el Ministerio Público cumple con efectuar esas diligencias preliminares, luego la preparatoria y presenta sus requerimientos acusatorios. Y en el Poder Judicial a veces no se tienen los órganos jurisdiccionales suficientes para poder fijar las fechas para el control de acusación y luego para el juzgamiento de manera oportuna. De tal forma que la acusación está presentada hace un semestre, 2 semestres, y no se fijan las fechas para esas audiencias y esos juzgamientos. Y ya no depende del Ministerio Público avanzar más, ¿no? Entonces sí, ahí debería darse mayores recursos al Poder Judicial para implementar todos los órganos jurisdiccionales, sobre todo en estos casos emblemáticos que hoy sabemos que se están tramitando, ¿no? Entonces, cierto, eso es importante. Claro, es cierto que porque hay que reconocerlo, muchas veces ocurre que los abogados salen en todos lados porque hay ejércitos, o sea, los más grandes estudios de abogados del Perú están defendiendo a los políticos y empresarios involucrados en escándalos de corrupción. Y además hay toda una cadena de supuestos opinólogos que en realidad son parte de la operación de defensa porque también reciben honorarios para salir a opinar, ¿no? Y se toman una serie de medidas de obstaculización de los procesos, objetando a los fiscales, creando dificultades, ¿no es cierto? Incluso en coordinaciones hasta internacionales, porque esto que ha pasado en Brasil, es decir, si hubiera declarado barata, oiga, ¿y cuál fue la intervención del señor José Ignacio Lula da Silva? Exitosa. Ah, no, él fue el que nos dijo que había que darle plata a Humala. O sea, eso no va a pasar por decisión del propio Lula, ¿no? Efectivamente. O sea, en realidad, por eso Lo le digo. lo increíble es que eso lo celebra la gente, digamos, Lula es un hombre de izquierda, lo celebra la derecha acá. Que Lula esté manipulando para que no haya declaraciones de los funcionarios de Odebrecht. Por eso le digo que las investigaciones no son sencillas. Y sobre todo cuando están en etapas definitivas. Cuando estamos ya en juicio. ¿A quiénes están juzgando hoy? ¿Quiénes están próximos a una decisión final? Entonces, eso pasa, ¿no? Pero el Ministerio Público, a través de sus fiscales, tiene que continuar adelante y perseguir el delito hasta Ahora, donde nos corresponda es que cumplir. pero las cosas están llegando a un nivel, doctor Villena, o sea, José Santibáñez, me lo recuerda nuestra productora, ha dicho cosas tan gruesas como que los fiscales están liberando sin fundamento a delincuentes, lo cual socava los esfuerzos de la lucha por la... Es decir, ustedes son los culpables de la crisis de inseguridad por andar liberando delincuentes. 1. Y 2, ha dicho que el EFICOP y la policía, los policías asociados a EFICOP encabezados por Harvey Colchado son parte de una especie de conspiración para desestabilizar al gobierno. Es decir, que Harvey Colchado termina convertido en un operador político, por supuesto, del brazo o encabezado, dirigido por Marita Barreto, fiscal responsable de FICOP. ¿Qué decir Creo frente a que estas se tamañas? Es que está hablando el ministro del Interior. Pero está desinformando. He mencionado ese decreto legislativo 1585. ¿Quién lo expidió? El Poder Ejecutivo. Hay un acuerdo plenario que también varía o en todo caso interpreta las normas para este tipo de medidas. Y otro es que todas las investigaciones que hacemos nosotros, incluso en la Fiscalía de la Nación, están bajo el control del Poder Judicial, del Juez Supremo de Investigación Preparatoria y de la Sala Penal Suprema. En el caso Rolex, en los otros casos también hay requerimientos ante el juez de tutelas, de controles de plazo y todo, y las resoluciones han sido favorables al Ministerio Público. Ha habido debates, se está observando el debido proceso, han tenido toda la posibilidad, ¿no?, de cuestionar los actos de investigación, de ofrecer o documentos, declaraciones o proponer actos de investigación.
No es una investigación Ahora, arbitraria que el Ministerio Público quiere claro, hacer. lo que ha provocado una gran irritación es que el hermano de la presidenta termine detenido junto con su abogado, el doctor Mateo Castañeda, y que en ese contexto, en esos días, la casa de la propia presidenta fuera allanado y la puerta se le rompió con un torito, ¿no es cierto? Bueno, en el Ministerio del Interior le han atribuido la responsabilidad a Harvey Colchado, pero ha quedado claro que el equipo de policías estaba cumpliendo una orden judicial que había sido activada a raíz de una solicitud del Ministerio Público. Entonces, Efectivamente. Y esa orden judicial de allanamiento incluso fue apelada. Y respecto a esa apelación incluso se desistieron. Y después presentaron otro tipo de recurso en esa investigación. Y las resoluciones del Poder Judicial han sido favorables al Ministerio Público. De tal forma que ha habido posibilidad de que ellos puedan argumentar, debatir el tema. Y bueno, hay que respetar la decisión del Poder Judicial. En algunos casos también no nos es favorable el Ministerio Público. Seguramente no estamos de acuerdo, hasta cuestionamos las decisiones de los jueces. Pero tenemos que aceptarlas, por supuesto, ¿no? Así son en cada investigación. ahora, Patricia Chirinos, la congresista Patricia Chirinos, ha presentado una denuncia constitucional en contra suya. ¿Cómo va esta situación? Bueno, creo que son 3 o 4 denuncias constitucionales que han presentado en contra de mi persona. Bueno, entiendo que se verá en algún momento, pero considero yo que no hay ningún tipo de responsabilidad de mi parte. Pero también son otros mecanismos que se busca, pues, no sé si intimidar o presionar algo, pero no hay ningún argumento para que prospere pero esas el denuncias. mensaje que yo percibo usted está dando, es decir, en esta entrevista, por ejemplo, es que ustedes no se van a detener en lo que están haciendo. Y hemos Digamos. dicho que nosotros vamos a cumplir nuestro deber constitucional. Y así lo vamos a seguir haciendo. Hemos presentado 35 denuncias constitucionales en estos 7, 8 últimos meses. Y contra presidentes, ministros, jueces supremos, congresistas, los mochasueldos, 7, 8 denuncias constitucionales y otros más, otros casos, excongresistas, exfuncionarios. Bueno, a quien corresponda, porque terminamos las investigaciones y corresponde pronunciarnos. Y si hay elementos para presentar una denuncia constitucional, lo hacemos. Y si tenemos que archivarlo, también lo archivamos, porque tenemos que hacerlo objetivamente. ¿Es eso lo que no les perdona? Bueno, ¿Y a usted personalmente? Pero entonces debo archivar. ¿Debo archivar esas investigaciones pese a que hay elementos? Eso sería incumplir mis funciones. Y más bien ahí sí tendrían que señalarme y decir, señor, usted no está cumpliendo su labor. Ahora, usted ha sido muy duro recordando que hace 300 días que Vladimir Cerrón está prófugo, ¿no? Pero ya son más de cuántos ahora. Sí. ¿No? La verdad Son es que sí. 480, 150, Sí. no sé. Es algo cierto. ¿Por qué no está capturado Vladimir Cerrón? ¿Por qué es tan difícil capturar a una persona tan pública? Bueno, eso tendrían que explicarlo, ¿no? Ellos. ¿Por qué es tan difícil? Exitosa. Bueno, porque en los chats, es decir, hay el audio que todavía está, ¿no es cierto?, en proceso de peritaje, entiendo, ¿no? Ya lo pasaron a Estamos en los ese peritajes. Así es. Pero en los chats y en los testimonios que ha dado el capitán Junior Izquierdo, en un momento el propio Juan Santibáñez en esta versión dice o habría dicho que tenían descubierto el teléfono con el que se estaba comunicando Cerrón y que esa era la vía para capturarlo por la geolocalización, por los teléfonos con los que se... Y que esto se lo dijo a la propia presidenta y que esa tarde, es decir, horas después de esa conversación, ya el teléfono estaba desactivado. Es decir, que alguien les avisó que les habían descubierto el teléfono usado como puente de comunicación. Claro, en ese tema, sí, primero vamos a hacer la pericia, determinar su veracidad, Sí, claro. y de ahí veremos qué medidas tomamos. Ahora, ¿qué hay que hacer en estas circunstancias, doctor Villena? Es decir, porque fíjese usted de lo que estamos discutiendo. Es decir, cuando la agenda de la gente, es decir, es cierto, un lado es la corrupción y hay que ser implacables con ella, ¿no es cierto? Y con el mal manejo de los recursos públicos o con la manipulación desde el poder para impedir las investigaciones. Pero la ciudadanía está agobiada por la crisis de inseguridad y no hay respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando sale el ministro del Interior es culpa de Villena y de los suyos, es culpa del fiscal de la fiscalía, ¿no?
Yo creo que sería importante hacer una reunión extraordinaria, urgente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y analizar lo que le he mencionado. Normas, jurisprudencia, estadística, y lo que haya que corregir hay que corregirlo. Todos los que estemos involucrados, ¿no? Nosotros, dentro del Ministerio Público, hemos tenido reuniones con los presidentes de Junta de Fiscales superiores de todo el país, hemos dado instrucciones, lineamientos, para que se haga un seguimiento y una supervisión efectiva sobre el trabajo de los fiscales, para que tengan el mayor cuidado en temas de detenidos, levantamientos de cadáver, todos estos temas. Pero todo también tiene que depender, pues, de las normas. ¿Cómo pido una prisión preventiva si sé que me la van a negar? ¿Cómo pido otro tipo de medida similar si sabemos que esto no va a alcanzar siquiera una pena efectiva porque ahora es hasta 8 años? Por las puede tener restricciones, esto, por las modificaciones, ¿no? ¿no? ¿Cómo podemos que ha hacer? habido en la legislación. Claro. Entonces habrá que analizar la estadística. He visto ayer, creo que salieron con una lista de 800, 900 detenidos por flagrancia que han sido puestos en libertad. Que un cuadro que se ha difundido, pero que ni aparece quién firma, cuál es la fuente. Pero bueno, a ver, hay que analizar cuáles eran los delitos. ¿Quién es el que da, digamos, esa estadística? Hay que analizarla, ¿no? Hay que analizarla entre todos los actores y corregir algunas medidas que tengan que lo que tomar. ustedes dicen no es que... Porque también es innegable, y con esto quería terminar, hay un tema muy serio de corrupción transversal en el Perú y esto alcanza a todas las instituciones, a todas, incluyendo la policía, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Entonces, eso también tiene que ser, ese tema también tiene que ser vital, es decir, hay que ser más agresivos con respecto a la lucha contra la corrupción en las instituciones. Respecto a nuestra institución, en los últimos meses, porque le mencionaba antes, los jueces y fiscales también estamos sometidos, cuando son delitos de función, a procesos especiales. Todos los fiscales y todos los jueces, si cometen un delito de función como corrupción, no pueden ser procesados inmediatamente, sino requieren la autorización del fiscal de la nación para ser procesados penalmente. En estos últimos 8 meses hemos autorizado 19 casos para que se procese a fiscales por delitos de diversa naturaleza, delitos de función. Cuando hay hechos graves como se han difundido a veces, y es muy importante para nosotros, reitero una vez más, el trabajo de fiscalización de la prensa, si se trata de fiscales provisionales hemos dejado sin efecto sus designaciones. Y si estos fiscales son titulares y han sido promovidos a una instancia superior, también dejamos sin efecto esa promoción. Y si se trata de delitos, ya he mencionado lo que corresponde. Y si se trata de inconductas funcionales, está la autoridad de control del Ministerio Público. Ahora, pero hay que destacar acá que el trabajo de los fiscales, en su gran mayoría, es muy importante, es esforzado. Todos trabajan más de las 8 horas. Ahora, sí, yo voy a tratar de resumir lo que hemos conversado ahora porque tenemos que terminar. Y le agradezco mucho por la gentileza que ha tenido de quedarse más tiempo del que se había previsto. Pero usted dice, hay que sentarse en una mesa a discutir el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía, para enfrentar juntos esta crisis de inseguridad y tomar todo el abanico de decisiones que haya que tomar. Pero segundo, ustedes no van a retroceder. Ese mensaje también es claro. Eso es sin duda. Nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestro deber. El otro tema, claro que podemos participar, que podemos corregir lo que haya que corregir y proponer y dar estadísticas para que todos pudieran tomar alguna medida. Pero nuestro deber de perseguir el delito, nuestro deber constitucional, siempre se va a cumplir. Está clarísimo. Muchas gracias, doctor Villena, Muchas gracias por estar acá.